Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de comenzar esta Semana Mayor, en este Domingo de Ramos en que vamos a hacer esta oración. Después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la penitencia, la oración y la limosna, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, seguimos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en la resurrección y la vida. Por eso ahora levantamos nuestros ramos, los que tengan ramos allí en sus casas, y vamos a bendecir estos ramos. Oremos. Dios nuestro, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti y escucha nuestras súplicas, para que quienes hoy llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas obras, unidos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedan así bendecidos todos los ramos que ustedes tengan en sus casas. Y vamos a leer, por lo tanto, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta, ¿qué están haciendo?, respondan, el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros los cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Esto es palabra de Dios. Así comenzamos con este Evangelio que nos relata esta entrada triunfal, que es lo propio de este domingo. Ahora, a continuación, en las lecturas vamos a leer la Pasión, para que tengamos un panorama de todo lo que vamos a vivir durante la semana. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces ahora a leer las lecturas de este Domingo de Ramos, que por supuesto, como les dije, incluye la pasión de Jesús.
Leemos entonces la primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no me he opuesto resistencia, ni he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leemos el Salmo 21 y respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témalo, la estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y leemos la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó, déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él le dijo a 2 de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre, el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les señalará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo? Él respondió, uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú
me negarás 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Y él les dijo, ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese, deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo, salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñado en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más que con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, nosotros hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aun esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo.
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: ¿adivinan quién fue? Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: no sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decirle a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas se te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba en la cárcel entonces un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato le volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndose con este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos.
Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: anda tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lemá sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja de vinagre, la sujetó con una caña y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo de templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de verdad este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo. Y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera ya muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca. Y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. ¿Y qué nos dice? Bueno, el lenguaje de esta pasión en realidad está puesto porque en el Domingo de Ramos quiere presentarse de una vez todo lo que vamos a vivir en esta semana. Pero ciertamente que día a día vamos a ir desgranando la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero en realidad este domingo es el Domingo de Ramos, el domingo de alegría, el domingo de gloria. Y a ver, ¿qué quiere decir esto? Creo que el signo que hizo Jesús está muy claro. Yo quiero explicar que a nosotros tal vez nos resulta sencillo y cotidiano el hecho de que Jesús entre con un burrito y demás. Pero quiero hacer referencia en que lo que hizo Jesús fue un signo muy fuerte para su pueblo. ¿Por qué? Porque era el contraste con la entrada triunfal de los generales que llegaban de una batalla. Cuando, acuérdense que las ciudades eran amuralladas, cuando llegaba un general que había ganado y había triunfado en la batalla, por supuesto que dejaba todo
el caballo maltrecho y tomaba un caballo brioso, nuevito, y entraba en la ciudad donde sabían que él había triunfado. Entonces los soldados ponían lanzas y hacían como un canal, ¿no es cierto?, donde pasaba triunfante y la gente cantaba Hosana, que quiere decir viva, viva el que había ganado, triunfado, y levantaban las espadas. Esas eran las entradas triunfales que en el pueblo, cuando sucedían batallas, era común. Todos sabían que se hacía así. Resulta que Jesús hace una entrada triunfal semejante. A ver, ¿por qué hace esto Jesús? Porque en realidad ya los discípulos y todos sabían, y Jesús también, que ya estaban tramando la muerte de Jesús. Y más en la Pascua, aunque, como dice el Evangelio acá, pensaban hacerlo después. Pero el tema era conseguir a alguien que lo traicione para poder detenerlo, no en público, no porque le temían al pueblo, pero sí en privado, alguna noche, en lo oscuro. Entonces, si alguien lo traicionaba y sabía dónde estaba la noche, lo iban a averiguar. Y entonces ahí aparece Judas, que justamente uno dice, ¿por qué decepción es que él entrega a Jesús por dinero? Fíjense, como que el mal siempre tiene que ver con el dinero, con la codicia. Yo creo que Judas empezó a entender el mensaje de Jesús, que no quería decir, como en toda su vida lo fue, que el reino de los cielos era un triunfo real, un triunfo de poder político. Creo que Judas se sintió como decepcionado de Jesús. ¿Por qué? Porque está con los pobres, con los pequeños. Jesús podría haber entablado inclusive diálogo con Pilato, ya que la esposa de Pilato realmente lo valoraba. Sin embargo, en vez de hacer eso, Jesús, una y otra vez, iba con los que sufrían, con los pobres, y al contrario, confrontaba y enfrentaba a los poderosos, al poder religioso, al poder político y al poder económico. Y uno dice, ¿por qué el poder económico? Porque sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Eso fue como un detonante, porque rompió la economía del templo, que también era la economía de los romanos, porque ellos vivían de los impuestos que le daban el pueblo en Jerusalén. Y entonces Jesús vino a alborotar todo. ¿Para qué? Para darle un verdadero espíritu. Y Jesús sabía que ya se habían complotado. Sin embargo, sintió claro el llamado de Dios que tenía que enfrentar la muerte, que tenía que enfrentar el mal. Insisto en esto porque mucha teología antigua tiene dos errores graves, digamos. Decir que Jesús tenía que pagar por nuestros pecados. Ningún inocente tiene que pagar por los pecados de los otros. Es ridículo eso. Jesús no tenía que pagar por nadie, porque además el término pagar también suena a economía. A ver si... Pero entonces dice, no, porque era para cubrir la culpa. No. El tema de Jesús era matar la muerte. Pero ¿quién lo iba a matar? Los mismos que matan hasta hoy, los que arman guerras por codicia, por robar petróleo, por ideologías, por odios raciales. Los mismos que matan hoy están matando a Jesús. Fueron los mismos que mataron a Jesús. El poder religioso que le venía a cambiar la relación con Dios y el poder político que le revolvía la fuerza popular y el poder económico que le rompió todo, quitándole el negocio, el comercio inclusive de la guerra. Sin embargo,
Jesús, sabiendo todo eso, planea, escuchen bien, planea su entrada triunfal a Jerusalén. Y uno dice, ¿por qué? Claro, porque podría haber entrado calladito, como otras veces había ido, y que de repente veían que aparecía, yo qué sé, en el templo o en la calle predicando, pero esta vez no. Esta vez clarito, todo el pueblo, los que estaban complotados contra él, tenían que darse bien cuenta de su entrada. Nada de hacerlo a escondida, nada de me escondo. Sin embargo, la última cena sí fue medio escondida. ¿Por qué? Porque sí sabían que lo podían agarrar. Por eso tuvo que haber sido un traidor cercano, uno de los 12, fíjense, uno de los amigos de él, el que lo traicionara. Porque ciertamente la última cena tuvo que haber sido bastante escondidas. Sin embargo, ellos contaban con la traición de uno de bien adentro de ellos. Pero les decía, Jesús quiso a conciencia planear su entrada. ¿Para qué? Para que todo Jerusalén se entere que llegaba Jesús a la Pascua. Entonces, todo eso que habían dicho, bueno, después de la Pascua lo detenemos. Cuando se armó el alboroto, ahí no, busquemos a ver quién lo va a traicionar. Busquemos cómo detenerlo. Porque al principio, según el Evangelio de Marcos, dice, vamos a hacerlo, pero después de la Pascua para que no se nos alborote. Pero el pueblo se alborotó. ¿Y por qué? Porque en el fondo una cosa eran los dirigentes de poder religioso, político y económico, y otra cosa era el deseo del pueblo. Y eso Jesús lo sabía. Y lo quiso demostrar. ¿Cómo? En la antítesis de una entrada triunfal, con un corcel brioso y con espada. Entonces, ¿él qué hace? El contraste. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos como triunfo, como poder, como someter a los demás, el reino de los cielos no es así. Lo que viene a predicar Jesús no es imponerse con poder sobre los demás. Al contrario, es la sencillez, es la humildad, es la simplicidad que entonces los más pobres se dan cuenta de eso. Porque ¿quiénes son? ¿Por qué agarran ramos y palmas? Porque al costado de la entrada de Jerusalén había olivos y había palmeras. La gente agarró y rompió las ramas y rompió las ramas de las palmeras para hacerle como una senda a Jesús, como lo hacían con las armas los poderosos. Pero era gente pobre, entonces en vez de armas y de... ¿Qué le hicieron? Todo como un camino que le tiraban sus mantos y le ponían... ¿Por qué? Porque le demostraban su alegría y su amor. ¿Quiénes? Los pobres, los que estaban afuera, los que no valían para el poder. Y resulta que eso provocó un alboroto tan fuerte que todo Jerusalén se enteró. O sea, él hizo a conciencia un signo que nos muestra cómo tiene que ser el camino del reino. El camino del reino no es poder, no es dinero, no es prestigio. El camino y la glorificación que hablaba Jesús era la cruz. Era enfrentar el mal con toda la fragilidad humana, el miedo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, con todo el coraje, la valentía y la gracia de Dios de seguir adelante frente a las amenazas mortales de odio del mal. O sea, a Jesús le quedó muy claro que ese es el camino de la transformación del mundo. Como le dijo Jesús al encontrarse con María en la pasión, yo renuevo todas las cosas. ¿Cómo? Con su dolor.
no con la imposición, con la crueldad, no. Con su dolor de amor, con su denuncia. Si hablé mal, decime en qué, y si no, ¿por qué me pegás? ¿Ve? Con su denuncia de verdad y de vida. ¿Qué es lo que muestra Jesús? Así se tiene que vivir, se tiene que amar y entregar la vida. Por eso la entrada triunfal de hoy a Jerusalén. Y es nuestra entrada a esta Semana Santa, que sabemos que va a ser la muerte, pero también la resurrección. Y en esa muerte de Jesús, la muerte de todos nosotros y la resurrección de todos nosotros. Y la conciencia clara que el reino de los cielos no se entra con balas, misiles, poder, codicia, robo, corrupción, no. Se entra con verdad, con sinceridad, con vida, hasta la entrega de la propia vida. Aunque me odien, como decía el profeta Isaías, no le evité a los que me escupían ni a los que me tiraban de la barba. No reaccioné igual que ellos. No, enfrento el mal con bien, no con odio. ¿Y quién me lo reconoce? Los pobres, los pequeños. Ellos se alegraban porque venía el hijo de David, el que venía a traer la curación, ahora que estamos en pandemia, de nuestras enfermedades, el que nos venía a traer la buena noticia del reino más allá de esta vida. Hoy, en este cambio epocal, todavía en pandemia, ¿cuánto tenemos que seguir diciéndole a Jesús? Perseveramos en tu rumbo, en tu camino, en el camino del servicio a los enfermos, en el camino del cuidado a los demás, sabiendo que, bueno, la vacuna nos van a curar, pero todavía falta hasta que lleguen todas las vacunas, todo. Sin embargo, este camino de sencillez, de servicio, que nos mostró Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, tiene que ser nuestro camino. Camino aunque sea al dolor, porque el triunfo de Jesús no es éxito y poder, no es imponerse sobre los otros, no, es ser solidario y amar hasta la muerte, no contagiarse del mal, nunca. Vamos a pedirle a Dios que en este día triunfal, los pequeños, los pobres que estaban a la puerta de la ciudad, que arrancaron ramas porque querían hacer alegre esta llegada de Jesús, sea también nuestra alegría. Aunque tengamos que asumir nuestras cruces. ¿Qué cruces tendremos que saber morir en esta Semana Santa? ¿Qué renuncias y qué muertes tendremos que hacer? Vamos a asumir este camino de ramos, diciéndole a Dios, ven y sálvanos, Señor. Ven y sálvanos, Señor. Y la primera intención es pedirle a Dios que todos nosotros seamos lo suficientemente solidarios para superar esta pandemia. Ven y sálvanos, Señor. Para que la Iglesia, mirando a Jesús, que dio su vida para todos, sepa llevar a todos los corazones un mensaje de esperanza, de alegría y de paz, oremos. Ven y sálvanos, Señor. Para que Jesús, que se hizo hombre y dio su vida por amor, dé al Papa y a todos los obispos entrañas de misericordia y comprensión para manifestar el amor de Dios, oremos. Ven y sálvanos, Señor. Para que reine la paz en nuestro mundo, cesen los odios y violencias, las guerras, y todos se comprometan a construir una sociedad justa, fraterna y solidaria, en que la victoria de Jesús se manifieste con todo su esplendor en la paz.
Oremos. Ven y sálvanos, Señor. Para que esta semana en la que vamos a acompañar a Jesús en su misterio de entrega y amor, que lo llevará a dar su vida en la cruz para salvarnos, sea para todos los cristianos un motivo para reavivar nuestra fe y nuestra cercanía a nuestro Salvador. Oremos. Ven y sálvanos, Señor. Para que la proclamación de Jesús como nuestro Dios y Mesías agrande nuestra capacidad de entrega a los demás, a los más necesitados, a los que más sufren, oremos al Señor. Ven y sálvanos, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos ayuda. Escucha nuestras oraciones y haz que nunca nos apartemos del camino que nos lleva a la Jerusalén celestial, donde tú nos precedes, por Jesucristo nuestro Señor. Ofrecemos los dones de pan y de vino para que sean el mismo cuerpo y sangre de Jesús. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo, danos, Señor, tu perdón, aunque somos frágiles y pequeños, haz que lo sepamos recibir de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. El que era inocente quiso padecer, fue condenado injustamente y al morir borró nuestros males y al resucitar nos abrió el camino del reino de la salvación. Por eso con los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús,
Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males,
y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así, como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria de tu reino que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a la mano de los verdugos y morir en la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Les deseo una profunda Semana Santa en este Domingo de Ramos. Que Dios los bendiga.